Sin duda, las mejores frases son las que nos enseñan con paradojas. A mí me gustan mucho las frases que tienen paradojas y que nos dejan alguna enseñanza. Porque la paradoja, de alguna manera, nos asombra, porque nos hace pensar en cosas contradictorias. Y últimamente se han puesto de moda algunas frases que nos plantean paradojas. Algunas cosas que nos tratan de explicar con paradojas. Y hace un tiempo que yo estoy escuchando esta frase. Yo no sé cuántos años tendrá esto, quién lo inventó, quién lo dijo por primera vez, pero últimamente parece como que lo escuchamos a políticos, escuchamos a artistas, escuchamos a técnicos de fútbol hablar de que más es menos, o que menos es más, mejor dicho, ¿no? Menos es más. Y esto se lo escuchamos a muchas personas últimamente. Y debo confesar que la primera vez que escuché esta frase se me generó cierto trastorno mental, ¿no? ¿Cómo puede ser que menos es más? Algunas neuronas en ese momento se declararon en huelga, otras se hicieron las dormidas para no tener que razonar, pero ¿cómo puede ser que menos es más? Pero había una explicación, alguien comentando una situación dijo menos es más, y se refería a que algo bueno, pero exagerado, podría no ser tan efectivo, ¿no? Entonces cuando me explicaron esto yo dije, eureka. Eureka, lo hemos entendido, ¿por qué menos es más? Pero seguro, cada uno tiene su vida, su forma de ser, su forma de pensar. Y yo la primera vez que escuché menos es más, me vino a la mente mi primer año de escuela, con la maestra Juanita, con su túnica blanca, siempre impecable, y diciendo, bueno, si yo tengo 5 caramelos y les doy 2 caramelos a Juancito, ¿tengo más o tengo menos caramelo? Y si yo le hubiera dicho a la maestra, tiene más, porque menos es más, no me hubiera pasado con Sote como me pasó. Entonces, realmente es difícil a veces comprender este tipo de cosas. Pero si hablamos de frases inteligentes y frases paradójicas, tenemos que nombrar a diferentes personas de la historia de la humanidad. Y una de las grandes frases paradójicas que nos enseñan es una que dijo Einstein: cuanto más se aprende, menos se sabe. Y esta es una frase paradójica porque uno dice, bueno, cuanto más se aprende, se sabe más. Pero ¿por qué Einstein dijo cuanto más se aprende, menos se sabe? Y bueno, de alguna manera, porque cuanto más sabemos, nos vamos dando cuenta de lo complejo que es todo. Entonces vamos teniendo necesidad de saber más. Y si tenemos necesidad de saber más, es porque menos sabemos. Usted puede ver la perilla de encender la luz, recién Omar había apagado aquella, ahora quedó apagada, pero usted puede ver la perilla y usted sabe que si aprieta para abajo, enciende, y si aprieta para arriba, se apaga. Ahora, si usted un día saca los tornillos de eso, va a ver que llegan unos cables. Entonces ahí eso le va a generar la duda de dónde vienen estos cables, y eso lo va a llevar a un lugar, a una caja donde entra la energía a este lugar. Y usted se va a preguntar a dónde llega la energía de este lugar. Y eso lo va a llevar a diferentes lugares, y cómo se produce la energía, y todo ese tipo de cosas. Entonces, por sacar los tornillos, usted sabe menos de lo que sabía antes, que solo sabía que apretando para abajo se encendía y apretando para arriba se apagaba. Otra frase que es paradójica, pero que también es muy linda y muy buena, es una que dijo Voltaire: lo mejor es enemigo de lo bueno. Y uno piensa, bueno, lo mejor y lo bueno deben de ir por el mismo camino. ¿Cómo puede ser que sean enemigos si van por el mismo camino? Pero evidentemente esto lo decía porque a veces con lo bueno nos conformamos. Entonces, como nos conformamos con lo bueno, no aspiramos a lo mejor. Y ya nos quedamos con lo bueno y no aspiramos a lo mejor. Pero si hablamos de frases paradójicas e inteligentes, hay uno que le gana a todos.
Hay uno que todos lo estudiamos en el liceo y que le gana a todos. Y es Sócrates. ¿Y qué dijo Sócrates? Solo sé que no sé nada. Y uno le diría, amigo, si sabés algo, si sabés que no sabés nada, por lo menos estás sabiendo algo. Entonces ya no quiere decir que no sabés nada. Y justo Sócrates lo viene a decir, que nos enseñó cantidad de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo Sócrates va a decir, solo sé que no sé nada? De alguna manera es paradójico, mejor dicho, totalmente es paradójico, pero él lo decía por la humildad que tenía de considerarse como que no sabía nada. Debo reconocer que yo no estoy a la altura de Einstein, no estoy a la altura de Voltaire, no estoy a la altura de Sócrates, ni siquiera de mi maestra Juanita, pero yo también tengo una frase paradójica, y es mía, es de mi autoría. No me pidan muchas cosas difíciles porque no se le puede pedir peras al olmo, pero yo tengo mi frase paradójica, y esta es mi frase paradójica. Existen muchos creyentes que son incrédulos. ¿Se la habían escuchado a alguien alguna vez? No, es mía. Es una frase mía. Sé que están pensando de que no me esforcé mucho para hacer esta frase paradójica, pero es una frase que es una realidad en la vida de muchos creyentes. Es una contradicción que se da en la vida de muchos creyentes. Muchas veces los cristianos tenemos la contradicción de ser creyentes, pero ser incrédulos. Si alguien nos pregunta si creemos en Dios, si creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, le decimos, por supuesto, soy un hijo de Dios, entregué mi vida a Cristo, acepté a Cristo como mi Salvador, y eso ya me hace un creyente. Pero cuando tenemos que poner en práctica la confianza en Dios, nos cuesta creer de verdad en Dios. Por eso en esta mañana me gustaría compartir sobre este tema. ¿Por qué nos cuesta tanto en algunas oportunidades creer en Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto en algunas oportunidades creer las promesas de Dios? ¿Por qué cuando pasamos momentos difíciles muchas veces nos quejamos, muchas veces tratamos de preguntarnos por qué viene esto y no tratamos de entender qué es lo que está mostrándome Dios con esta situación? ¿Dónde está la salida para esta situación? ¿Cuál es el camino de salida que Dios tiene para esta situación en mi vida? Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué importancia le estás dando a las promesas de Dios en tu vida? ¿Qué importancia le das a las promesas que Dios dejó en su palabra? ¿Qué cosas demuestran que realmente creemos en las promesas de Dios? ¿Qué cosas de tu vida han cambiado por las promesas que Dios nos dejó en su palabra? ¿Seremos creyentes solamente? ¿Seremos creyentes incrédulos o seremos creyentes que realmente creen en el Señor? Antes que nada quiero mostrarte lo que dice la Biblia sobre las promesas de Dios. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20 dice, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Cuando está diciendo en Él se está refiriendo a Jesucristo. Y este versículo lo que nos está enseñando es que todas las promesas de Dios se cumplen. Todas las promesas de Dios se cumplen. Todo lo que Dios ha prometido en su palabra se cumple. No dudes de ninguna de las promesas de Dios. No dudes de cada una de las cosas que dice Dios en su palabra. La gran mayoría de las profecías que están en la Biblia ya se han cumplido. Y hay muchas que se están por cumplir. Pero hoy podemos ver en los hechos políticos, en los hechos económicos que hay en este mundo, en los adelantos técnicos que vamos viendo cada día, en los adelantos científicos, vamos viendo cómo las que todavía no se han cumplido van en proceso de cumplirse. Lo que todavía dice la palabra y todavía no se ha cumplido está en proceso
de cumplimiento. Y el mundo se dirige al cumplimiento de cada una de las profecías de Dios y de cada una de las promesas de Dios. Queridos, las promesas de Dios no son una aproximación. Las promesas de Dios no son un deseo de que las cosas vayan bien. Las cosas para Dios siempre son claras. ¿Y siempre son? Sí. Siempre son? Sí. Siempre se van a cumplir. ¿Qué hace Dios con sus promesas? Siempre las cumple Dios. Dios puede cumplir cada una de sus promesas, porque para Dios no hay nada imposible. Miren, en cierto momento el pueblo de Israel había sido llevado cautivo. Durante 70 años iban a estar allí en la tierra de Babilonia. Y Dios le envió palabra a Jeremías capítulo 29, versículo 10. Y fíjense lo que dijo Dios apenas el pueblo había sido llevado allí a Babilonia. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ahora uno se preguntaba en aquel momento cómo iba a suceder esto, cómo iba a pasar que un pueblo que había sido llevado casi 2000 kilómetros hacia el este iba a volver en algún momento. ¿Cómo era posible que todo un pueblo volviera si habían dejado todo? Si iban a volver y no iban a tener nada. ¿Cómo iban a tener el deseo de volver a su tierra? ¿Cómo un imperio cruel y poderoso como el de Babilonia los iba a permitir que ese pueblo volviera a su tierra si los habían sacado de allí? Con un ejército, con un gasto enorme para sacarlos de ese lugar. Era imposible que en 70 años ellos pudieran volver. En 70 años pasan muchas cosas. Cambia la mentalidad de la gente se acomoda a vivir en otro lugar. Ya los que habían salido ya se habían muerto casi todos. Era una nueva generación. Quizás hasta algunos se habían acostumbrado y habían aprendido las costumbres y el idioma de aquel lugar. Habían nacido ya en otro lugar, pero Dios puso el deseo en el pueblo de volver a su tierra. Puso escribas que mantuvieran viva la historia de Israel para que el pueblo no perdiera su identidad. Puso un líder político que los guió en el regreso. Puso un sacerdote que los alentó espiritualmente. Y en el gran imperio puso un rey que los iba a enviar con un ejército que los protegiera en el camino, con alimentos, y les iba a dar todo lo necesario para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Uno hubiera dicho, es imposible. Pero ellos volvieron porque Dios lo había prometido. Porque las promesas de Dios siempre se cumplen, las promesas de Dios. Algo que a los ojos de cualquier persona era imposible después de 70 años que sucediera, Dios lo cumplió. Y lo cumplió estrictamente, como lo había prometido. Por eso el apóstol Pablo, en esta carta de 2 de Corintios, dice, las promesas de Dios son sí. Son sí. No son dudas. Siempre se van a cumplir. ¿Qué sucede con las promesas de Dios? Se cumplen. Un creyente nunca puede ser incrédulo en las promesas de Dios. Lo otro interesante que enseña este versículo, lo voy a poner allá abajo en otra versión. Y dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén, para la gloria de Dios. Todas las promesas son sí en Cristo, así que respondemos amén. ¿Qué dice Pablo que tenemos que hacer los cristianos con las promesas de Dios? Decir amén. Cada promesa de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a una promesa de Dios, tenemos que decir amén. Y cuando estamos diciendo amén a las promesas de Dios, estamos diciendo creo en tu promesa, Señor. Creo en esto que estoy leyendo en tu palabra y que vos prometiste. Acepto tu promesa. La tomo para mi vida. Quiero tomar esa promesa para mi vida.
Voy a vivir de acuerdo a tu promesa. También es necesario vivir de acuerdo a las promesas de Dios. Voy a tener la expectativa de ver cuándo se cumple tu promesa. Voy a desear que se cumpla tu promesa. El cristiano, el creyente en Cristo, tiene esta actitud ante las promesas de Dios. Las cree, las acepta, las toma para su vida, las desea que se cumpla, tiene la expectativa del momento en que se va a cumplir. Y yo te pregunto, ¿te está pasando esto ante las promesas de Dios? Cuando pasás por un momento difícil y lees una promesa de Dios en su palabra, ¿la aceptás? ¿Esperás que se cumpla? ¿Tenés el deseo que se cumpla? ¿Vivís de acuerdo a esa promesa? Hace un tiempo, hace unos meses, estaba hablando con un creyente que estaba pasando por una situación difícil y me hablaba de sus temores por ese problema de salud y me hablaba de sus dudas que tenía por esa situación que estaba viviendo. Y me decía, ¿cómo voy a hacer con esta situación? Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. No hay otra cosa peor en mi vida que esto que estoy viviendo. Los gastos que voy a tener por esta enfermedad. Estoy solo para enfrentar esta situación. Y me decía, ¿por qué me vino esto? ¿Qué sentido tiene que haya venido esto a mi vida? Entonces le recordé algunos pasajes de la palabra de Dios, donde Dios nos muestra que va a estar con nosotros a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Le mostré que Dios nos va a acompañar, le mostré que Dios muchas veces puede permitir que hayan pruebas en nuestra vida. Y le leí versículos como Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y le expliqué en qué momento de la historia de Israel Dios le estaba diciendo eso a su pueblo. Y este hombre me decía, bueno, pero eso era para el pueblo de Israel. Eso era para aquella época. Y yo le decía, bueno, no es tan así. Nosotros hoy somos su pueblo. Hoy somos el pueblo de Dios. Estas promesas que Dios hizo a Israel, te las está haciendo a vos también. Me decía, bueno, sí, pero ¿hay algo en el Nuevo Testamento que sea más cercano? Y le dije, bueno, en Juan 16:33, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y él me decía, bueno, pero escuchar esto no me soluciona nada. Y parecía como que estaba cerrado. Le digo, bueno, ¿sabes cuál es tu problema? Tu problema no es lo que te está pasando. Tu problema no es la enfermedad que tenés. Tu problema no es no entender la palabra de Dios. Tu problema es que no tenés fe. Tu problema es que sos un creyente incrédulo. Que no estás creyendo a lo que dice la palabra de Dios. Y ahí empezamos a tratar el tema desde otro punto de vista. Y ahí empezamos a tratar el tema de creer en Dios y de confiar en Dios. Queridos, el que cree en las promesas de Dios puede pasar por algunos días de tristeza, pero no va a perder el gozo. Podés pasar por algunos días de tristeza, pero esos días de tristeza van a tener un límite y no vas a perder el gozo. El que cree en las promesas de Dios puede desanimarse un rato, pero no va a caer en depresión. El que cree en las promesas de Dios puede ser que esté desanimado por un tiempo, pero también va a tener un límite. El que cree en las promesas de Dios puede decepcionarse porque algo no le sale como lo esperaba, pero se va a levantar enseguida y va a tener nuevas fuerzas para seguir adelante. Miren, yo doy gracias a Dios por todos los recursos que Dios nos da en su palabra. La Biblia está llena de recursos para el cristiano, está llena de armas para el cristiano, está llena de cosas que nos ayudan a salir de cada situación. Hay versículos que te llevan al poder de Dios, hay versículos que te dan paz. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Y yo doy gracias a Dios porque es una verdad que la pude comprobar en mi vida y la pude comprobar en la vida de muchas personas. Cuando buscas de verdad al Señor, cuando servís al Señor,
cuando buscas cumplir la voluntad de Dios, todas las demás cosas siempre vienen añadidas. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y algunos nos miran y dicen, pero ¿cómo podés estar tranquilo con lo que te quedaste sin trabajo? ¿Cómo podés estar tranquilo? ¿Cómo podés estar tranquilo con la situación que está viviendo en tu casa? Y es algo que sobrepasa todo entendimiento, porque el Señor lo prometió. Dice, por nada estéis afanosos, oren, pongan las cosas en mis manos y den gracias. Den gracias hasta por las pruebas, den gracias hasta por las dificultades. Y después que cuando estés en medio de la tormenta y entiendas que es la voluntad de Dios y pongas ese tema en oración y le des gracias a Dios aún por esa situación, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que la gente no lo puede entender, esa es la paz que vas a tener vos. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Recurso? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, aprovecha a cantar. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué recurso tiene? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Hay ofensas? ¿Tenés alguna ofensa con algún vecino, con algún amigo, con algún familiar? Quizás hasta con algún hermano de la iglesia. Confesá tu ofensa. Orá por esa persona. Orá por aquella persona que te hizo un mal, para que seáis sanados. Y acá la sanidad que está hablando es la sanidad del corazón. La oración eficaz del justo puede mucho. Miren, hoy no voy a hablar en profundidad de ninguna de estas promesas, solo quería mencionarlas para mostrar la cantidad de recursos que tenemos los cristianos en la palabra de Dios. Dios nos dio muchísimos recursos para aprender a creer en Él. Todas las promesas te muestran lo que Dios pone a disposición tuyo, a disposición de sus hijos, cuando creen de verdad. Estas promesas son las soluciones que tenemos para los problemas o para aliviar una carga en los momentos. Estas promesas y otras tantas que están en la palabra de Dios. Ahora, yo lamento que muchas veces nos cuesta creer en estas promesas. Muchas veces somos creyentes incrédulos porque no creemos en estas promesas. ¿Por qué a veces no creemos en estas promesas? Hace unos años atrás una persona me decía, no sé si los cristianos debemos orar por sanidad. Más bien tenemos que orar por que se haga la voluntad de Dios. Y yo discrepo realmente, porque la palabra de Dios es clara en Santiago. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Y me dice, bueno, pero ¿y si la persona no se sana? Y bueno, no habrá sido la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Orar. Después el Señor hará su voluntad. Yo no puedo pasar por arriba de la voluntad de Dios. Pero mi responsabilidad es orar. ¿Y cuántas veces vimos el poder de la oración, por ejemplo, en sanidades? Si quieren saber algunas, pueden venir los miércoles, cuando oramos por los enfermos y damos gracias por los que se han sanado. Algunos de los que vienen los miércoles hacen así con la cabeza, otros no pueden hacer así porque no vienen. Yo confío en lo que dice la Biblia. La oración de fe salvará y el Señor lo levantará. Y por supuesto que si la voluntad de Dios es que no se levante, no se va a levantar. Pero mi responsabilidad es orar. Mi oración tiene que llegar a Dios. Y Dios sabe después lo que va a hacer.
Si usted lee Hechos capítulo 6, va a encontrar el arresto de Esteban. Esteban era un diácono en aquella primera iglesia cristiana. La iglesia estaba sufriendo persecución. El imperio romano perseguía a los cristianos. Los judíos perseguían a los cristianos, el imperio romano perseguía a los cristianos. Y Esteban fue arrestado y tuvo un juicio con testigos falsos. Dice la palabra de Dios que habían sido sobornados los testigos que habían hablado en contra de Esteban. Ahora, mientras Esteban estaba en el juicio, ¿qué piensan ustedes que estaba haciendo la iglesia? Estaba orando. La iglesia estaba orando y Esteban estaba siendo enjuiciado. ¿Cuál fue el resultado del juicio? Muerte. Fue condenado a muerte, a ser apedreado. ¿Qué piensa usted que hacía la iglesia mientras Esteban estaba siendo apedreado? ¿Qué hacía? Oraba. ¿Y qué sucedió? ¿Se salvó la vida de Esteban o murió? Murió. Entonces, ¿no tenía valor la oración de la iglesia? ¿Era infructuosa la oración de la iglesia? La voluntad de Dios fue que muriera, que fuera enjuiciado con testigos falsos, que fuera decretado en el juicio su muerte, que fuera apedreado y que fuera muerto. La iglesia estaba orando, pero igual murió apedreado. Ahora, yo quiero mostrarle cómo murió Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 55. Pero estaba Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dice que lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Si hay una muerte gloriosa, es esta. El viernes en la reunión de matrimonio estábamos hablando, ¿cómo era que decía? O con gloria morir. Hasta libertad o con gloria morir. Bueno, si hay una muerte gloriosa, es esta. Nosotros tenemos que pedirle a Dios lo que deseamos. Nosotros tenemos que orar por cada situación difícil que nos toca vivir, cada situación difícil que le toca vivir a un familiar, cada situación difícil que le toca vivir a las personas que están a nuestro alrededor, las que nos toca vivir a nosotros. Y Dios siempre va a escuchar nuestra oración. Y muchas veces Dios espera nuestra oración para dar su solución. Y muchas veces Dios empieza a mover su mano de poder cuando nosotros oramos. Pero a pesar de que nosotros oramos, quizás el resultado no sea el que esperamos. Pero si el resultado no es el que esperamos, Dios nos da las fuerzas para levantarnos, para pasar por esa situación de la mejor manera. Nos da las fuerzas para sostenernos, a pesar de que no sea lo que nosotros esperamos. Querido, querida, aunque el Señor no responda a tu oración como vos querés, Dios te va a dar las fuerzas para sobrellevar la situación. Y algún día cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor le vamos a preguntar: Señor, ¿por qué en aquel momento permitiste esto? ¿Por qué en aquella situación permitiste lo otro? Y el Señor te va a mostrar qué fue lo que sucedió en ese momento. Pero te aseguro que aunque vos ores y no sea el resultado que vos esperabas en tu oración, el Señor te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Querida, querido, ¿qué clase de creyente quiero ser? ¿Quiero ser un creyente incrédulo o un creyente que cree? Jesús estaba rodeado de mucha gente. Cuando Jesús estaba rodeado de mucha gente, cuando había muchos que estaban yendo a donde estaba Jesús,
Los discípulos colaboraban haciendo otras cosas, y haciendo otras cosas que o las hacía el Señor o la podían hacer ellos. Y entre esas cosas que hacían los discípulos era recibir a la gente que venía a Jesús. Jesús no podía atender a 5.000 personas a la vez, 10.000 personas. Y los discípulos, que eran 12, iban atendiendo a la gente. Y mientras Jesús estaba rodeado de mucha gente, dice que vino un hombre y trajo a su hijo que estaba endemoniado. Y le pide a los discípulos para que lo liberaran. Pero los discípulos no pudieron liberarlo. Este muchacho estaba endemoniado y los discípulos no pudieron liberarlo. Por lo que el hombre vino hasta donde estaba Jesús y le presentó una queja a Jesús. Marcos capítulo 9, versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Tus discípulos no pudieron liberar a mi hijo. Era la queja que este hombre estaba trayendo a Jesús. Y Jesús le dijo: oh generación incrédula, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, traigan ese muchacho para acá. El padre le pregunta: bueno, ¿qué pasa que tus discípulos no pudieron liberar a mi hijo? Y Jesús le dice: bueno, tráiganlo. Y Jesús presenta una queja. Miren, siempre digo, Jesús no se quejó de los pecadores, no se quejó de los cobradores de impuestos, no se quejó de las prostitutas, no se quejó. Las veces que vemos quejarse a Jesús es cuando los fariseos y los saduceos eran sepulcros blanqueados y cuando sus discípulos no creían. La única queja que tuvo contra ni siquiera cuando fue traicionado por Judas se quejó. La única queja que tuvo contra sus discípulos fue lo poco que creían los discípulos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. A veces entendemos mal este versículo. Decimos, bueno, al que cree todo le es posible, entonces todo es posible. Y no es así. El Señor está diciendo: al que cree todo le es posible. Y esto es una diferencia con el que no cree. Para el que no cree, nada es posible. El que no cree ya cerró toda posibilidad de entrada. Cuando vos no creés, ya cortaste el tema de entrada. Y entonces para el que no cree, todas las cargas son pesadas, todo es negativo, y antes de orar, estate tranquilo que ya sabés que no va a suceder nada. Y después orás, y como decía un amigo mío que ya les conté alguna vez, la oración no pasa al techo. Porque hiciste la oración sin creer y sin confiar en el Señor. Pero al que cree, todo es posible. Y después se verá si es la voluntad de Dios o no. Pero en principio, para el que cree, todo es posible. Después Dios mostrará si es su voluntad o no. Queridos, tenemos que terminar con no creer de entrada. Tenemos que terminar con no esperar en Dios. Tenemos que terminar con desacreditar las promesas de Dios. La actitud del Hijo de Dios siempre tiene que ser creer. Mi actitud y tu actitud tiene que ser siempre creer. Después será la voluntad de Dios. Pero si no crees, ya estás cortando la posibilidad de que Dios mueva su mano de poder. Al que cree, todo le es posible. Y al que no cree, nada le es posible. Y dice el versículo 24... E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Acá tenemos otra paradoja, ¿no? Creo y ayúdame porque no estoy creyendo. Pero de alguna manera está diciendo: Señor, ayúdame a creer un poco más.
Me está costando creer. Mi hermana, mi hermano, si te está costando creer, haz lo que hizo este hombre. Pedile al Señor que te ayude a creer. Pedile al Señor que aumente tu fe. Pedile al Señor que fortalezca tu fe. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar afuera a ese demonio? ¿Qué pasó que nosotros no pudimos echar a ese demonio de ese muchacho y vos sí? Y Jesús le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Mi hermana, mi hermano, si te está costando creer, si estás en una situación en que te está faltando confianza en Dios, primero, oración. Señor, ayúdame a confiar. Señor, ayúdame a creer en tu palabra. Señor, fortalece mi fe. Y si tampoco alcanza con eso, ayuno. Oración y ayuno, mi hermana, mi hermano. Eso va a aumentar tu fe y va a aumentar tus fuerzas en el Señor. Mi hermana, mi hermano, que en esta mañana te salgas de este lugar siendo un creyente crédulo en el Señor. Que cada uno de nosotros salgamos de este lugar creyendo en las promesas del Señor. Y si necesitas fortalecer tu fe, las herramientas están acá. Las herramientas es orar, las herramientas es ayunar. Ya no seamos más creyentes incrédulos, borremos la incredulidad de nuestra mente y de nuestro corazón. Dios quiere una iglesia poderosa. Dios quiere, para que haya una iglesia poderosa tiene que haber cristianos poderosos. Y los cristianos poderosos son los que tienen fe y los que creen. Dios quiere una iglesia que crea de verdad. Y una iglesia que cree de verdad es una iglesia poderosa. Es una iglesia que cumple los propósitos de Dios. Y es una iglesia que siempre va a estar en victoria en Dios. Que el Señor nos bendiga, que seamos este tipo de iglesia, este tipo de cristianos. Y aunque el Señor no conteste en la oración como yo quiero, el Señor me va a dar las fuerzas para seguir adelante. Que el Señor nos bendiga y que realmente seamos creyentes que creen y que tienen confianza en el Señor.